Hola, hola a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes, como siempre les digo. Bienvenidos. Hoy vamos a estar en este evento especial donde siempre estamos muy contentos de acompañarlos porque vamos a tocar uno de los temas que particularmente a mí más me gusta hablar de este tema, sobre todo en la parte de Absolute, y es la parte del ransomware, ¿no? Esta amenaza que no forma ya forma parte del pasado porque muchas personas y muchas organizaciones han sido atacadas por un ransomware a la fecha de hoy. Sigue siendo parte del presente y va a estar cada vez más allí en nuestro futuro. El ransomware, señores, es una amenaza que es real, ¿sí? Está activo y es una de estas amenazas que puede paralizar a una organización en cuestión de minutos, ¿no? Sin saberlo. Eh, Aquí la pregunta es, no es cuándo voy a ser víctima de un ransomware, sino qué tan preparado estoy para cuando lo sea. Porque el simple hecho de existir o de estar en línea ya es un punto vulnerable, ya es un punto de entrada para que esto pueda ocurrir. Entonces, en el mundo en el que estamos, esto ha evolucionado enormemente. Esto ya aparte de ser un negocio altamente lucrativo para todos los atacantes, es un riesgo constante para todas nuestras operaciones. Entonces, para eso estamos aquí reunidos para ver qué es lo que pasa y cómo actuar cuando todo suele fallar, ¿no? Cuando las herramientas tradicionales que tenemos en nuestras organizaciones se desactivan, cuando tenemos endpoints o dispositivos comprometidos y cómo entender que cada segundo que nosotros estemos detenidos o cada segundo de inactividad significa pérdida de datos, pérdida de dinero e inclusive, y muy importante, la pérdida de la reputación. Entonces, para esto está aquí hoy con nosotros Juan Carlos Marín. Como siempre, muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Juan Muchas Carlos gracias nos por va a la hablar invitación. de toda la experiencia que tiene. Bueno, yo creo que ya Juan Carlos estaba en sus primeros años de trabajo apenas cuando yo estaba naciendo, así que imagínense la experiencia, los años de experiencia que puede tener Juan Carlos, ¿no? Y bueno, este evento está diseñado para que Juan Carlos les va a mostrarles cómo pueden fortalecer sus defensas con Absolute Security, cómo pueden recuperar el control, cómo pueden responder con rapidez, que son las cosas más importantes que estamos buscando, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, bueno, los quiero bien activos ahí en la caja de preguntas y respuestas. También tiene el chat habilitado. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Juan Carlos, el escenario es tuyo. Vale, pues muchas gracias, David, por la invitación. Hoy vamos a hablar del tema de ransomware. Como ustedes saben, pues esto es un tema muy presente hoy en día y vamos a ver, pues, cuál es la visión de Absolute al respecto. O sea, cómo podemos, desde Absolute, ayudar en estos temas de prevención, mitigación y recuperación ante un ransomware. Y cómo adicionalmente podemos ayudarlos o acompañarlos en el proceso de definir una estrategia. Este es un proceso, un problema muy grande que no es que una sola herramienta pueda resolver el problema, porque hay también muchísimas posibilidades de ataque. Entonces, pues obviamente se requieren muchísimos elementos para poder resolver el tema. Absolute Security parte del hecho de que pues, las interrupciones en general son inevitables. Las interrupciones hoy en día tenemos muchísimos sistemas muy complejos, sistemas que manejan nuestra operación y las interrupciones ahí son prácticamente inevitables. Van a pasar en cualquier momento, los sistemas van a colapsar, software va a fallar, los perímetros son violados, las redes se caen. ¿Sí? Eso es lo más común y lo peor es que tenemos una serie de endpoints que están remotos y dispersos. Los equipos están en cualquier parte del mundo y desde allá están atendiendo la operación, las tareas de nuestros empleados día a día. Las defensas también las tenemos así de dispersas. Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que es súper importante en el caso de un ataque de ransomware. Los atacantes de los hackers o los atacantes que inician un proceso o una amenaza de ransomware nunca se van a ir directamente a un sistema central. Eso está supremamente protegido, supremamente cerrado. Siempre van a buscar lo que está fácil de llegar. ¿Qué es lo más fácil de llegar? Los endpoints. Los endpoints están en cualquier parte y son una ventana de entrada a las organizaciones. Siempre hay credenciales dentro del endpoint. Hay posibilidades de que haya información sensible dentro del endpoint que pueda ser atacada, que pueda ser obtenida. Siempre existe
dentro del endpoint los mecanismos que permiten ingresar desde ahí a una red corporativa y ahí sí generar el ataque correspondiente. Seguramente el ataque de ransomware no es tanto al endpoint, sino a los sistemas de información que están detrás de ese endpoint. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos en proteger el endpoint, es sobre todo lo más importante hoy en día. Y lo más complicado es que como es un tema disperso, pues también es muy difícil. La recuperación cuando es, yo tengo un sistema centralizado, tengo que restaurar backups en un solo sistema, pues puede ser algo relativamente fácil de definir y de ejecutar, ¿sí? Pero cuando tengo una serie de endpoints en cualquier parte, de computadores que están regados por todo lado, pues eso se puede volver mucho más complejo y puede durar días en poderme recuperar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender muy bien este problema. Toda esa complejidad que implica tener la dispersión, tener los endpoints en cualquier parte del mundo, pues lo que deriva en lo que genera eso finalmente son vulnerabilidades. Las vulnerabilidades están al día. Ustedes vieron, el pasado martes salió el Patch Tuesday, había 60 y pico de vulnerabilidades detectadas en 15 días y esos son vulnerabilidades de cosas que estaban desarrolladas, o sea, todo el tiempo se están liberando vulnerabilidades nuevas, algunas de ellas son críticas, todavía no lo son o todavía están, o se pueden, digamos, parchar o se pueden resolver fácilmente, pero esas vulnerabilidades que son críticas y que están ahí son las que aprovechan los atacantes en los endpoints para filtrarse y llegar a una organización a generar un ataque de este estilo. Hay estudios que muestran estas cifras pues son realmente alarmantes, entonces, pero esto es una situación, no es por alarmarlos a ustedes, pero lo importante acá es entender que el problema que hay o la posibilidad de ataque de vulnerabilidad realmente es grande, ¿sí? Se ha encontrado que, por ejemplo, en promedio, las compañías grandes usan en sus endpoints, en sus dispositivos, 211 aplicaciones, o sea, hay 211 puntos que potencialmente pueden ser vulnerables en un computador, sin contar el sistema operativo. 211 aplicaciones están en uso en un dispositivo y esas aplicaciones manejan diferentes aspectos del dispositivo o del usuario y todas ellas pueden llegar a tener alguna vulnerabilidad, ¿sí? Eh, lo otro, esta cifra también es sumamente preocupante. El 48% de los dispositivos no son visibles, ¿sí? Lo que se ha encontrado es que las áreas de TI que tienen sus equipos dispersos por todo lado, tienen que atender a toda esta gente, encuentran que hay equipos que no saben dónde están, o sea, que realmente no tienen ni idea dónde están ubicados, dónde pueden estar, si se han conectado o no se han conectado, cuándo fue la última vez que se conectó. Eso no es absolutamente claro. Esta mañana, de hecho, tenía una reunión con un cliente muy importante de Latinoamérica, del sector financiero, y veíamos cómo tiene equipos que ni siquiera sabe si se los robaron, están en una bodega, si los están usando o no, que son equipos que están asignados, que aparentemente están ahí físicamente, pero pues llevan años sin saber de sus computadores, ¿sí? Pero son equipos que todos los días se están conectando a la red de la organización. Entonces, imagínense el problema que puede ser esto. Esta cifra también es muy llamativa. El 83% de las empresas no son capaces de garantizar que sus ex empleados devuelvan el computador a la organización, o por lo menos que sus credenciales no sigan siendo útiles después del retiro, ¿sí? Yo todavía he trabajado en muchísimas empresas y algunas empresas todavía recibo correos, porque yo usaba correo, a veces para ciertas cosas usaba un correo de backup y a veces me llegan correos de esa empresa a mi correo personal, como si todavía fuera empleado de ellos, o sea, todavía está mi cuenta creada allá, todavía existe mi dirección de backup allá en ese sitio y me mandan correos a mí. Eso pues es obviamente un riesgo muy grande para una empresa, o sea, existe una posibilidad muy alta de que si eso está así, pues que haya algún empleado que haya sacado credenciales y esas credenciales las puede usar para atacar a la organización. Entonces, ese tipo de cosas son prácticas muy comunes y que están muy comunes y que están generando problemas. Entonces, pues, esto básicamente deriva en que tenemos una serie de amenazas internas y externas que al final nos ponen en riesgo. Tenemos actores malintencionados, ya lo sabemos, tenemos problemas técnicos que sabemos todos que existen, hay errores en el software, hay pantallas azules, hay actualizaciones fallidas, ¿eh? Hay negligencia humana todo el tiempo y todo eso genera
posibilidades para el ransomware. Y el ransomware viene en crecimiento, viene creciendo sustancialmente en los últimos años, después, sobre todo después de la pandemia, que la mayoría de las empresas se movieron a una modalidad remota de trabajo o modalidad híbrida, que es básicamente lo mismo. Eso lo que abre es las posibilidades enormemente para los atacantes. Y eso se puede ver en estas cifras. ¿Sí? El número de ataques ha crecido sustancialmente desde el 2019 hasta el 2023 prácticamente se había doblado el número de ataques. ¿Sí? Y la cantidad de dinero que las empresas han pagado por esos ataques, las que han pagado, pues ha subido sustancialmente. O sea, esto ya se volvió una industria, un negocio, un tema que es muy difícil de manejar. Y esto, pues, apoyado en esto, tenemos endpoints vulnerables, o sea, endpoints que no cumplen con lo que deberían cumplir para ser inquebrantables. Tenemos, por ejemplo, esta cifra, eh, el 76% de los ataques de ransomware son atribuibles a vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Es decir, vulnerabilidades que han sido ya publicadas por Microsoft o por los fabricantes de sistemas operativos o por los fabricantes de las aplicaciones que publican muy juiciosamente qué vulnerabilidades han encontrado, qué vulnerabilidades han detectado, pero cuando ellos las publican para los usuarios, pues también quedan visibles para los atacantes. ¿Sí? Por más de que se intente a veces tratar de privatizar lo más posible, o sea, de dirigir exclusivamente a las personas, a los dueños de las empresas que tienen esas aplicaciones, dirigirles a ellos las comunicaciones acerca de vulnerabilidades encontradas, siempre existe el riesgo de que esa información se salga, de que llegue a manos de un atacante y que ese atacante, sabiendo que esas vulnerabilidades no van a ser parchadas, no van a ser recuperadas en un corto tiempo, pues ataque por ahí, ataque y me vaya a generar problemas. Adicionalmente, esta otra cifra, más de 2 meses en promedio tardan las organizaciones en actualizar los parches críticos. O sea, los parches críticos son los que hay que actualizar al otro día que los publican por tarde. ¿Sí? No debería estar el Patch Tuesday, que es el famoso evento que tiene Microsoft, en el cual nos entrega la información de las vulnerabilidades detectadas en el último mes. Eso siempre se hace el segundo martes de cada mes. Esos parches que están ahí, esos parches, cuando salen vulnerabilidades críticas, deben ser resueltas inmediatamente. Tan pronto salen, deben ser resueltas. Generalmente o siempre, casi siempre, Microsoft o el fabricante de la aplicación libera la actualización, pero esa actualización, si yo no la llevo a mis equipos, pues ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar, los equipos van a quedar desactualizados y van a ser vulnerables. Si me voy a demorar 2 meses en actualizar una vulnerabilidad crítica, pues le estoy dando 2 meses a los atacantes para que la aprovechen. ¿Sí? Estoy diciendo a los atacantes, vea, Microsoft publicó cuál es la vulnerabilidad, usted tiene 2 meses para que me ataque por ahí. Eso es lo que estoy haciendo cuando doy este mensaje, ¿sí? Pues seguramente muchas de las empresas no lo manejan muy bien, pero este es el promedio. O sea, así como hay unas que probablemente lo hacen en un día, pues debe haber unas que a lo mejor lo hacen en 4 meses. Entonces, este tema es súper importante para controlar. Después, obviamente esto se convierte en retos para las organizaciones de TI, ¿sí? Porque están generando el riesgo de interrupción. Y ante todo esto, pues básicamente la tendencia que se impone hoy en día es el tema de la resiliencia. Cuando hablamos de ciberseguridad, empezamos a hablar de la resiliencia y especialmente estas son las tendencias que hay hoy en día en las organizaciones, en la industria de la ciberseguridad, es trabajar en la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que yo tengo no solamente para prevenir y mitigar un riesgo de un ataque, sino para recuperarme de ese riesgo, de ese ataque. ¿Sí? La resiliencia, como se conoce también en el mundo empresarial, es la capacidad que una empresa tiene de recuperarse de nuevo, de ante un problema recuperarse. Igual aquí aplica, tal cual aplica el concepto en los temas de ciberseguridad. Tenemos que tener capacidades de ciberresiliencia, capacidades automatizadas para recuperarme ante un ataque, para aislar los ataques, para poderme defender realmente. No solamente es prevenir, no solamente es tener un anti-malware que seguramente va a mitigar el riesgo de ser víctima de un ataque, sino también es tener la posibilidad primero, de fortalecer esas defensas y segundo, de
el lograr, con la superficie de ataque que quede libre, lograr poder mitigar ese ataque, o sea, que sea un ataque no tan fuerte, que no sea tan peligroso. Y segundo, poderme recuperar de ese ataque. ¿Sí? Tengo esas capacidades, o no las tengo bien planeadas, o no las tengo bien organizadas, pues eso va a salir supremamente costoso. O sea, la falta de resiliencia sale muy costoso. Hay varios analistas que demuestran los costos tan impresionantes que han tenido las diferentes fallas que han existido, las diferentes interrupciones que han existido, que muchas de ellas, o la mayoría relacionadas con ataques de ransomware, pero no son las únicas. ¿Sí? No sé si recuerdan el año pasado hubo una interrupción, lo que conocemos como una pantalla azul, una interrupción por una actualización errónea de un anti-malware, ¿sí? Esa actualización afectó dispositivos que estaban dispersos en líneas, especialmente en aerolíneas, en los counters de los aeropuertos, y lo que impidió fue básicamente que esos dispositivos pudieran arrancar. Esos dispositivos quedaron en pantalla azul. Al otro día recibieron una actualización en la noche y al otro día cuando los prendieron, los rebotearon, esos equipos quedaron completamente bloqueados, completamente inutilizables. ¿Sí? Y las aerolíneas quedaron detenidas. Hubo aerolíneas que duraron hasta 5 días sin poder operar. ¿Por qué? Porque necesitaban ir a cada máquina, una por una, y borrar un archivo que había quedado erróneamente distribuido en esa actualización de este anti-malware. Si se borraba ese archivo y se reiniciaba la máquina se recuperaba. Pero si yo no tengo gente técnica en el campo, pues va a ser muy difícil para mí pedirle a una persona que hace es hacer check-ins de aeropuertos, un asistente de counter, pedirle a esa persona que entre al prompt de recovery de Windows, que básicamente es un prompt de DOS, y digite unos comandos para borrar un archivo. O sea, va a ser completamente puede que lo logre hacer con uno o con dos, pero eso es completamente inescalable e imposible de manejar si yo no tengo personal técnico en el dispositivo y aún en el sitio. Y aún teniendo personal técnico se vuelve una tarea muy compleja porque tengo que ir computador por computador a resolver ese problema. ¿Sí? Entonces ahí en ese punto había una falta de resiliencia para resolver ese tipo de problemas, falta de posibilidades automáticas de resolver ese tipo de problemas y eso le costó a muchas aerolíneas eh, valores de este estilo. O sea, hubo aerolíneas que tuvieron que cancelar vuelos por completo y dejaron de volar por hasta 5 días mientras resolvían este problema. ¿Mm? Entonces, la clave está en la ciberresiliencia. La resiliencia, como decía, es básicamente la capacidad de prevenir, defender, mitigar y recuperarme de interrupciones, de caídas, de ataques de ransomware, de cualquier cosa de eso. Entonces, yo tengo que, primero que todo, poder prevenir. Segundo, en caso de que mi prevención no funcione, no sea suficiente y logre pasar algo, poder mitigar ese ataque, es decir, hacer que ese ataque sea eh, lo menos impactante posible para mi organización. Y tengo que poderme recuperar muy rápidamente, recuperar para que mi organización no pierda dinero, no pierda reputación, en fin, todas estas cosas puedan funcionar adecuadamente. ¿Sí? Ustedes se imaginan para estas aerolíneas lo que fue en temas de reputación, saber que duraron 5 días detenidos por un problema de un computador. Lo que pueden pensar los usuarios, habrá usuarios muy avesados que dirán, no, pues si no son capaces de controlar un computador que está en tierra, ¿qué van a controlar un computador en el aire? ¿Sí? Yo en esa línea no vuelo. Básicamente habrá gente que se va a ese extremo y obviamente recuperar esa reputación pues toma tiempo. Entonces es súper importante tener esas capacidades hoy en día que dependemos tanto de sistemas informáticos para operar, para la operación de nuestros negocios. Es muy importante contar con esta ciberresiliencia. ¿Mm? Yéndonos al tema del ransomware, que es el objetivo de la charla, pues rápidamente les recuerdo que es el ransomware. Básicamente el ransomware es un ataque a los dispositivos o a una organización en la cual básicamente se secuestra la información. ¿Sí? Se coge una base de datos en la cual hay muchísimos datos y esa base de datos por alguna razón está desprotegida, tiene algún sitio por el cual se puede entrar. Alguien entra a esa base, a ese sistema donde está esa base de datos, cifra esa base de datos para que nadie la pueda usar. Esa base de datos, los programas que no saben usar esa base de datos no van a funcionar, van a fallar porque la información que está ahí está cifrada, está encriptada. Y la llave de encripción, para desencriptar esa información, se la vende el atacante a uno por una plata, que generalmente hay que pagarle en bitcoins para que no haya trazabilidad de ese rescate. ¿Sí? Fuera de eso, el atacante
hoy en día, especialmente hace unos años era más difícil porque no habían los anchos de banda que hoy en día existen. Hoy en día coge esas bases de datos, ¿sí? Y las descarga a su ambiente y extrae, tiene acceso a la información que está en esas bases de datos. Entonces ya no solamente va a extorsionar al dueño de la base de datos, sino que puede extorsionar a los dueños de la información personal que está en esas bases de datos, ¿sí? Y por ejemplo es una base de datos de una entidad de salud, pues va a investigar quiénes estaban ahí, va a investigar historias clínicas y puede que encuentre personajes públicos y los va a chantajear diciéndoles que tiene información que demuestran que esa persona tiene un tratamiento para A o B cosa que pueda afectarle su reputación. Entonces, el atacante ya no solamente va detrás de encriptar una base de datos, sino que va detrás de la información que está en esa base de datos, ya que ya va a tener dos fuentes de ingreso. Adicionalmente, esas personas, yo digo, no, pues yo me recupero de un backup y listo. O esas personas cuando hacen un ataque de este estilo, no hacen un ataque simplemente voy a encriptar y ya, sino que generalmente cuando entran a una red descubren todo lo que hay en esa red, descubren cómo funcionan los procesos de backup de esa red y llegan hasta donde están los backups y encriptan también los backups. A no ser que sea un backup externo, un backup físico, seguramente mis backups están también en la red y esa red, ellos van a buscar la forma de encriptar también ese backup y por lo tanto dejarme completamente detenido, o sea, con dejar mi operación completamente detenido. ¿Sí? Hace más o menos un par de años hubo un ataque a un hospital, un ataque de este estilo, a un hospital muy famoso en Europa y ocurrió exactamente eso. O sea, las personas encriptaron la base de datos, sacaron la información, encriptaron los backups y a esta clínica u hospital que atendía a gente muy conocida, muy famosa, no le quedó más remedio que pagar el rescate, ¿sí? Y pagar adicionalmente para que esa información no fuera publicada, porque si se publicaba esa información, personas muy famosas que estaban ahí podrían verse perjudicadas, iban a demandar a la clínica, por supuesto, y ese daño podría haber salido mucho más grande. Entonces esa clínica primero duró más o menos una semana sin poder operar, cuando se dieron cuenta que no tenían otro camino, les tocó pagar. ¿Sí? Entonces, esta situación puede ser demasiado peligrosa. ¿Cuáles son las formas de ataque? Las formas de ataque casi siempre, si ustedes se dan cuenta acá, casi siempre tienen que ver con los endpoints. O sea, los endpoints están involucrados. ¿Sí? Las formas de ataque son phishing o correos maliciosos. Le mandan un correo a alguien, esa persona abre ese correo y mediante técnicas de ingeniería social lo presionan a que haga clic o dé clic en algún link específico y cuando esa persona hace clic en ese link, pues va a entrar a un sitio en el cual va a descargar un malware en el dispositivo y ese malware va a empezar a extraer información que se la va a entregar al atacante, por supuesto, y esa información le va a servir al atacante para hacer un robo de credenciales, para entender cómo funciona mi organización y a partir de ahí generar el ataque. La otra son vulnerabilidades en el software, ahí lo que les cuento ahora, hay vulnerabilidades que no se han cubierto, que no se han resuelto y están ahí, van a permitir que haya ese ataque. Otra posibilidad, el famoso Remote Desktop Control, o sea, la protocol, la posibilidad de entrar por control remoto a un computador, generalmente a un endpoint. Generalmente esa posibilidad la tienen las organizaciones que tienen muchos usuarios trabajando de manera remota, les permiten a la gente de tecnología entrar por control remoto a ese dispositivo para yo poder resolverle algún problema al usuario o alguna cosa. Si yo no tengo eso muy cuidadosamente definido, muy cuidadosamente configurado, muy cuidadosamente protegido, ese RDP o cualquier otro mecanismo que ustedes usen para control remoto, cualquiera de esos podría ser robado y podría ser utilizado por un atacante para entrar a esa máquina directamente y controlar la información de una manera incluso mucho más rápida de lo que podría ser a través de un elemento de malware, ¿sí? Porque aquí lo va a hacer directamente en el computador. Entonces, si se usan estos protocolos de control remoto de un computador, hay que tenerlos muy controlados, hay que limitarlos mucho, hay que probablemente colocarles fechas de vencimiento a esas credenciales, hay que hacer una cantidad de cosas para evitar que eso se use para controlar un endpoint y generar el ataque a partir de ahí. Luego viene lo que conocemos como malvertising o sitios web que están comprometidos. O sea, yo a veces te permito desde mi computador la navegación a ciertos sitios. Hay veces que lo controlo a través de mi firewall, pero si la persona está fuera de la empresa y no decide no utilizar el VPN, pues esa persona no va a estar, su tráfico no va a estar controlada
por mi firewall, esté él en mi data center o esté en la nube a través de una solución ZTNA, no importa dónde esté ese firewall, si yo tengo mi computador y le apagué la VPN, ya puedo hacer lo que quiera desde mi computador. Entonces, ese usuario que tiene esa libertad para entrar a cualquier sitio de Internet, puede que entre a sitios peligrosos, puede que entre a sitios que no son necesariamente maliciosos, como por ejemplo un periódico, pero ese periódico tiene una cantidad de anuncios que lo pueden llevar a sitios que son potencialmente peligrosos y de ahí va a descargar un malware o va a traer alguna publicidad que le llame la atención y esa publicidad le puede generar código en el dispositivo que sea malicioso y ese código va a ser utilizado para extraer información de ese dispositivo. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con la navegación de los usuarios que están operando remotamente, ¿sí? Hay muchas técnicas para proteger esa navegación. Una de ellas, la más conocida tal vez, es la que se conoce como Remote Browser Isolation, que básicamente consiste en que las personas cuando están fuera de la organización, el browser no se ejecuta en el dispositivo, sino que se ejecuta en un contenedor remoto. Pues yo lo abro en mi máquina, pero la navegación realmente, el código del browser se ejecuta en un navegador remoto y en un contenedor remoto y ese contenedor se destruye tan pronto termina la sesión, ¿sí? Entonces, ese tipo de prácticas son las que me ayudan a mí a prevenir ese tipo de cosas, pero pues como ven, sigue siendo todo un tema de endpoint, o sea, del punto de usuario final. Y el último que también es increíblemente todavía pasa, o sea, a pesar de todas las campañas de culturización de temas de ciberseguridad, todavía pasa el más sencillo de todos, que es dejar una USB por ahí y la gente no aguanta la curiosidad de colocar esa USB en el computador para ver qué tiene. ¿Sí? Cuando pasa eso, probablemente encuentren algo que les llame la atención, puede que no encuentren nada, pero lo que puede estar pasando es que esa USB está descargando algo en el dispositivo, ¿sí? Está permitiendo que alguien controle ese dispositivo y está permitiendo que ese atacante genere alguna amenaza a través de esa USB. Entonces, las posibilidades son muchas y son muy, muy peligrosas, ¿sí? En Latinoamérica, pues obviamente los costos no son tan altos, pero son muy altos, ¿sí? Y la frecuencia viene en aumento constantemente, ¿sí? O sea, ha venido creciendo más de un 25% anualmente y el 64% de las empresas han sido atacadas en el último año en Latinoamérica. O sea, el 64% es muchísimo, o sea, un tercio, dos tercios de todas las empresas han sido atacadas. No, no quiere decir que el ataque haya sido satisfactorio, pero han tenido algún intento de ataque. ¿Sí? Obviamente Brasil y México, que son las economías más grandes de la región, pues son las que tienen número más grandes de ataque también. Pero pues eso es una cosa que viene creciendo muchísimo. Y lo otro que viene creciendo muchísimo es el tema del ransomware as a service. ¿Qué es ese ransomware as a service? Básicamente los atacantes decidieron los hackers decidieron que ellos no solamente podían hacer ellos el ataque, sino venderles esas armas, esas posibilidades a alguien que quiere hacer daño. ¿Sí? Es decir, hacer un outsourcing de los temas de generar ataques de ransomware. Entonces yo ya puedo entrar a sitios en el dark web y contratar un ataque a algún sitio con una persona de allá, ¿sí? O comprarle a esa persona las herramientas para generar el ataque, o alquilárselas incluso, usar el servicio para generar el ataque. Entonces, eso viene incrementándose terriblemente, viene creciendo de una manera impresionante, porque obviamente cuando yo ya dejo de depender de un hacker, o sea, ya no es la voluntad de un hacker contra mi organización, sino que puede ser cualquier persona que le quiera hacer daño a mi organización, busca un mecanismo de hackeo para hacer eso, pues las posibilidades se crecen también exponencialmente. Entonces, esta tendencia pues hace que sea supremamente peligroso. Que hay una anatomía, pero ya más o menos hablamos del tema. Básicamente lo que tenemos es el tema el ejemplo del phishing, pero pues ya hablamos de eso y eso está ocurriendo con mucha frecuencia. Lo que está aprovechando los hackers, también ya lo hablamos, pero pues les recuerdo acá que son básicamente vulnerabilidades y en general cualquier error. ¿Sí? Los errores que cometen desde los programadores del software, ¿sí? Los errores que cometen en el código que nos entregan, la gente que maneja el área de tecnología porque configuran mal algo, porque dejan de instalar algo, dejan de monitorear algo en los dispositivos, o los mismos empleados, los usuarios que realmente son el que más
comete errores con mayor frecuencia, ni siquiera sabe que los cometió, ni siquiera se da cuenta, porque el usuario es fácilmente atacado a través de campañas de phishing y si mi organización no está prevenida, pues va a tener un gran problema. Entonces, ¿qué hay que hacer ante el ransomware? Básicamente, pues primero que todo hay que trabajar en dos áreas. La primera parte es la parte de estrategia, en la cual yo tengo que entrar a diagnosticar cuál es la situación de mi empresa, analizarlo adecuadamente y definir todos mis planes, bien sea o incluir en los planes que ya tengo de continuidad del negocio, de recuperación ante desastres, esos planes que tengo generalmente tienen las organizaciones, pues considerar con mucho detalle el tema de ransomware porque es muchísimo más probable que cualquier otro tipo de desastre. ¿Sí? Hace unos años las compañías se armaban sus planes de DRP, de continuidad del negocio, pensando en una cosa como una caída de, pues una falla de energía eléctrica, un tema de un ataque terrorista, un tema hasta de un meteorito. Recuerdo que en alguna compañía pensaban en ese tema. Todo ese tipo de cosas, pues realmente, un terremoto, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues pasan, pero eso tiene una frecuencia realmente muy bajita. ¿Sí? Las que tienen frecuencia realmente alta son los ataques de ransomware. O sea que sus planes de contingencia, sus planes de DRP tienen que enfocarse principalmente en esos temas. Y seguramente si ustedes resuelven el tema o por lo menos tienen una estrategia definida para un ataque de ransomware, esa misma estrategia les va a servir para los otros temas, por lo menos de base. ¿Sí? Digamos que los ataques de ransomware se enfocan mucho en los datos y en la parte lógica de la organización de TI. Las otras cosas se enfocan también en la parte física, pero esto nos ayuda a entender el problema, a entender dónde están nuestros activos, a entender dónde está la información regada y cómo está protegida. Todo eso nos ayuda a entenderlo muy bien y por lo tanto, si partimos de acá desde el punto de vista de un ataque de ransomware, que es mucho más probable, como decía, pues seguramente los planes me van a quedar mucho, mucho mejor hechos. Por el otro lado está la táctica. La táctica ya es qué hago efectivamente, o sea, qué herramientas tengo para resolver el problema. Esas herramientas son las que yo voy a involucrar allá en mi plan de estrategia. Pero esas herramientas, pues son diferentes herramientas que hay en el mercado que les pueden servir para resolver ciertos problemas. Pero si esto no está orquestado con una estrategia correcta, pues seguramente no va a ser suficiente. ¿Mm? ¿Y cuándo hay que hacerlo? Lo antes posible. ¿Sí? La estrategia, pues ya les decía, es básicamente yo me tengo que concentrar en temas de, primero que todo, de conocimiento. Para eso tengo que prevenir, o sea, voy a entender cuáles son los puntos de exposición que tengo, cuáles son los activos que tengo, cuál es la superficie de ataque que realmente tengo en mi organización, cuáles son los estándares que manejo yo como organización. No necesariamente es un estándar ISO 9000 o una estándar SOC 2. Esos estándares son muy poderosos, son muy completos, le sirven a uno de guía, pero las organizaciones realmente tienen sus propios estándares. Puede que ellos cumplan con lo que se define en la norma, en SOC 2 o en ISO, pero ese estándar de la organización donde dice qué debe haber en un computador, cómo debe estar configuradas las herramientas de protección, qué versiones de antimalware deben de ser, esos estándares yo tengo que garantizar, primero que estén actualizados a las necesidades actuales de protección y segundo, ¿cómo garantizo yo que mis equipos estén permanentemente cumpliendo con esos estándares? No solamente para la auditoría. La auditoría es muy importante, por supuesto, pero la auditoría es algo que se hace cada año, ¿sí? O cada 2 años, o cada 3 años. Eso tiene que estar actualizado al día a día. Los atacantes no van a avisar una fecha para ir a revisar si los dispositivos cumplen con los estándares que yo definí o no. No van a ir a mirar si el firewall está configurado. No me van a avisar. Voy a ir a este miércoles a ver si intento hacer un ataque al firewall. No, eso lo hacen probablemente los pen testers, los testers de penetración, que también son muy importantes, pero eso es una validación puntual. Yo tengo que garantizar que mis dispositivos estén cumpliendo con un estándar y tengo que tenerlo claramente definido. Ese estándar de protección tiene que mantenerse en la vida del dispositivo. Tengo que también tener posibilidades de mitigación, o sea, mitigar los ataques, herramientas para mitigar esos ataques, y tengo que tener planes de recuperación y continuidad, como ya les había dicho, que nos van a servir para eso. Ya en temas tácticos, ¿qué necesito yo? Pues primero que todo, ya como vimos, lo más importante son los endpoints. Eso es lo más importante. Entonces, yo que tengo que tener visibilidad y control total. Saber dónde está un dispositivo
y tener posibilidad de actuar sobre ese dispositivo. No limitemos el tema de actuar sobre ese dispositivo al control remoto. El control remoto es una herramienta muy útil, pero puede ser una herramienta muy peligrosa, como lo vimos ahora, y adicionalmente es una herramienta que no es escalable. O sea, yo no puedo mandar un comando en 1000 o 1500 dispositivos al tiempo si lo tengo que hacer por control remoto. ¿Sí? Tengo que poner a 20 personas a que hagan esos comandos o crear algo, hacer un programa que lance eso a los dispositivos. Entonces, tengo que tener algo que sea escalable rápidamente para resolver un problema. No pensemos en que mi control es porque yo tengo control remoto del dispositivo. Tengo que ir un poquito más allá y tengo que tener la posibilidad, primero, de reaccionar automáticamente y segundo, de tener control efectivo del dispositivo. ¿No? Entonces, tengo que tener posibilidad de controlar lo que está en el dispositivo, saber dónde está, saber qué hardware tiene, qué software, todo lo que uso, qué sistema operativo y qué aplicaciones de seguridad están ahí y garantizar que esas aplicaciones de seguridad estén siempre actualizadas y activas. ¿Sí? Yo nada me gano con tener el mejor anti-malware del mercado si el usuario lo desactiva. ¿Sí? El usuario lo puede desactivar. Ahí no, de nada me sirve esa herramienta, así me haya costado $200 por dispositivo. Esa herramienta no me va a servir si un usuario la puede desactivar, ¿sí? O si esa herramienta se corrompe y yo no me doy cuenta que se corrompió, porque eso puede pasar. Si esa herramienta se daña, pues obviamente yo tengo que poderla reparar y repararla automáticamente. Tengo que tener control físico del dispositivo, yo tengo que saber dónde está, quién lo tiene, qué máquinas tiene y cuál es la configuración que tiene ese dispositivo. Tengo que saberlo. Tengo que poder saber qué datos se guardan en ese dispositivo. Si ahí se guarda información sensible, pues esa información sensible hay que eliminarla, hay que ponerla en otro lado, hay que hacer lo necesario para que la información sensible no permanezca ahí. Si alguien gana el acceso a un endpoint, como vimos ahora, ese endpoint se usará de puerta de entrada a toda la organización. Y cuando el usuario, el atacante gana acceso a ese dispositivo, lo que quiere básicamente es acceso a los datos que están en ese dispositivo, los datos que le van a permitir o entrar a la organización o saber cosas de la organización. Entonces yo tengo que garantizar que mi dispositivo no guarda datos sensibles. Mi dispositivo, el endpoint que está en cualquier lado, que se conecta desde cualquier red, que lo tiene el señor en la casa, que se conecta con la red del vecino, todo ese dispositivo que está siempre en una situación de riesgo, ese dispositivo no debe tener ninguna información sensible, ni siquiera debe poder guardar la clave del usuario para entrar en una cookie o en el manejador de password de Google, porque esos son elementos que son fácilmente accesibles por un atacante y si son fácilmente accesibles, pues ya me fregué. Tengo que tener algo que detecte qué vulnerabilidades tengo. No solamente es prevenir que me ataquen, ¿sí? Que me entre un virus al computador, tengo que verificar que mi sistema operativo, cualquier vulnerabilidad que tenga, esté resuelta, sobre todo las vulnerabilidades críticas, por supuesto, pero cualquier vulnerabilidad que tenga yo esté resuelta, esté al día. Yo no puedo esperar 2 meses a que eso se actualice. ¿No? Los parches tienen que actualizarse en un tiempo razonable. Y lo mismo pasa para el acceso remoto. O sea, yo tengo que tener visibilidad completa de la red, tengo que poderme conectar mis dispositivos solamente desde redes seguras, garantizar que eso se hace. O sea, cuando mi usuario se intente conectar de la red de la tienda de la esquina, yo tengo que negarle el acceso porque es una red que probablemente está abierta y alguien puede estar viendo el tráfico que está fluyendo por ahí. Yo no debería permitir eso, yo debería solamente permitirle que se conecte desde redes que sean seguras, ¿sí? Y eso tengo que poderlo verificar yo antes de permitir el acceso a los usuarios. Tengo que mandar ese tráfico siempre por un túnel. El tráfico que va desde el dispositivo a mi organización tiene que ir por entre un túnel, porque un túnel cifrado, por supuesto, porque si no, pues alguien puede estar viendo ese tráfico y puede estar usándose para extraer información. Tengo que tener autenticación múltiple. El doble factor de autenticación que hoy en día muchas empresas piden es lo mínimo que hay que tener. Que yo me pueda autenticar no solamente con una clave, sino con el celular y que ese celular tenga la posibilidad de tener alguna validación biométrica para asegurarme que esa persona que es la que se está conectando es realmente quien dice ser. ¿Sí? Ese tema es supremamente importante. Tengo que tener una navegación web restringida, ya lo habíamos mencionado, y tengo que aislar sitios peligrosos y controlar muy bien la navegación que tienen los usuarios. Y tengo que limitar los accesos, o sea, el acceso que le doy a los usuarios debe ser el mínimo requerido según cada perfil. A un usuario, pero yo lo tengo que, no solamente, el usuario puede que ni siquiera sepa que tiene ese acceso. ¿Sí? Los usuarios
Generalmente ellos entran a los sitios que le han dicho que puede entrar, pero él no sabe que por alguna razón desde su máquina se ve el sistema de nómina. Así no se puede entrar, pero está visible. O sea, yo le podría entrar a esa máquina, hacerle un ping al sistema de nómina y ahí lo veo. Ahí le doy ping y ahí está el sistema de nómina. Y está el servidor donde está la nómina. Puede que él no sepa la clave, pero si hay un atacante, un hacker que puede hacer lo mismo, él sí va a saber cómo entrar y él sí va a saber cómo extraer esa información de nómina de esa organización. Entonces, es súper importante que los accesos del dispositivo estén limitados, ¿no? Que esos accesos sean lo mínimo necesario para que el trabajador opere, ¿sí? Es decir, que esa persona tiene visibilidad solamente de las aplicaciones que él usa y no tiene visibilidad de nada más. Si alguien intenta hacer un descubrimiento desde la red, intenta hacer un trace route o cualquier cosa de esas dentro del dispositivo, no va a haber nada. Solamente va a ver los dos sitios o las dos aplicaciones que esa persona usa. No ve nada más. Eso lo tengo que garantizar yo. Y en general, yo tengo que contar con herramientas que nos permita ver lo que está pasando en la red, ¿sí? Herramientas como un SIEM que nos ayuda a monitorear la red, a monitorear todo lo que está ocurriendo, toda mi infraestructura, a monitorear todos los elementos que tengo en la infraestructura y generar las alertas correspondientes cuando hay algún riesgo en algún elemento de esa infraestructura, ¿sí? Esa es una recomendación general que debo yo tener. ¿No? Eh, por otro lado, ¿qué otras recomendaciones tenemos? Nosotros recomendamos mucho el tema de la persistencia, obviamente porque ahorita vamos a ver que Absolute es una solución persistente. La persistencia básicamente lo que nos ayuda es a evitar que las aplicaciones y los dispositivos puedan ser alterados, ¿sí? Puedan ser, el software que está ahí de protección pueda ser eliminado, ¿sí? O que si un equipo se lo roban, se pueda quitar alguna protección que tenga ese equipo. Eso es lo que me hace la persistencia. La persistencia me garantiza que el equipo siempre se va a proteger autónomamente ante cualquier situación. ¿No? Y esa persistencia también para el tema del acceso remoto, o sea, garantizar que las personas cuando están accediendo remotamente tengan una conexión persistente y que haya una posibilidad grande de controlar esa configuración. ¿No? Ya para recuperarme, o sea, cuando ya tengo ya fui víctima de un ataque, también necesito herramientas. ¿Qué necesito yo? Pues primero, ya hablamos de la persistencia, pero tener la posibilidad de borrar un dispositivo remotamente. Si yo detecto que una máquina está siendo atacada o se la robaron incluso, pues yo necesito es que esa máquina, lo más importante no es tanto el fierro o la máquina como tal, sino la información que estaba dentro. Esa información que está dentro es la que va a permitir al atacante utilizar esa máquina como punto de entrada a mi organización. Yo poder borrar, necesito poder borrar esa máquina remotamente en su totalidad y de manera segura. ¿Sí? Necesito poderlo hacer. Necesito poder ejecutar comandos remotos, pero no necesito que me habiliten el control remoto porque probablemente el atacante lo primero que hace es deshabilitar el control remoto para alguien que no sea él. Yo necesito una herramienta de control remoto que me permita ejecutar comandos de PowerShell en los dispositivos, independientemente de si el usuario, el que tiene control de la máquina, está en ese momento también haciendo control remoto con alguna otra herramienta. Tengo que tener una posibilidad de control remoto que sea inviolable a ese dispositivo. ¿Cómo garantizo yo, cómo me recupero yo también en los temas del acceso remoto? Tengo que tener la posibilidad de colocar dispositivos en cuarentena cuando esos dispositivos no cumplan con requisitos de red o estén en una situación sospechosa. ¿Sí? Yo tengo un usuario que siempre se conecta, siempre, él trabaja en Medellín y su sistema de organización está en Bogotá y siempre se conecta desde Medellín o a veces desde Bogotá. Pero de pronto un día amaneció conectándose desde Corea del Norte. Eso no es normal. ¿Sí? Ese usuario no va a ir a Corea del Norte, no va a ir en tan poco tiempo. O sea, si él estaba trabajando desde Medellín, en 8 horas no va a ir a Corea del Norte. Y fuera de eso, pues no es lógico que esa persona desde allá esté eh, intentando generar tráfico. Eso es un robo de credenciales y hay un hacker intentando entrar a la organización. Entonces, ¿qué se hace ahí? El equipo tiene que poder entrar en cuarentena. ¿Sí? No, ese equipo que entró, esa conexión de ese usuario tiene que entrar en cuarentena para que nadie que tenga esas credenciales vaya a intentar entrar a la organización. Nadie que tenga control remoto de ese computador vaya a intentar a la organización. Eso me evita o me mitiga ese riesgo. ¿Mm? Cuando yo lo coloco en cuarentena, le cierro también los puertos para que nadie pueda acceder
a ese dispositivo hasta que yo logre entrar ahí y evitar el riesgo. Adicionalmente, las reglas de acceso de red, todo el tema de los sitios a los cuales puede entrar, a los cuales puede moverse, esas reglas deben permanecer en el dispositivo siempre, físicamente en el dispositivo, porque si están en un router, perdón, si están en el cloud o están en el firewall de mi organización, pues solamente con apagar el VPN ya las perdí, ¿sí? Y ya perdí visibilidad de ese equipo. Yo tengo que tener una VPN que siempre esté activa, que yo la pueda configurar como siempre activa, una solución de ese estilo, y adicionalmente que las reglas residan en el computador. Si por alguna razón ese computador no se puede conectar a su servidor de VPN, pues que no deje el equipo sin protección. Tenga dentro del equipo las reglas para poderse proteger, para poder limitar los accesos desde el mismo dispositivo. Entonces, Absolute, ¿qué hace? Básicamente, Absolute lo que hace es proveer esos niveles de seguridad para garantizar que las soluciones siempre tienen esa protección. Los endpoints siempre tienen esa protección. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros nos hace únicos? ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar con Absolute que no van a encontrar con otras soluciones del mercado? Lo primero es este tema de la tecnología de persistencia. La tecnología de persistencia es una tecnología que viene ya incluida en el firmware de los dispositivos y que es imborrable. Nadie puede eliminar Absolute del dispositivo porque Absolute está en el firmware del dispositivo. Se activa cuando le entregan a uno el computador de fábrica o donde lo haya comprado. El computador ya trae Absolute, pero no está activo. ¿Cuándo se activa? Cuando yo adquiero la suscripción. Adquiero la suscripción de Absolute, descargo un agente de la consola que me asignan con esa suscripción y con ese agente activo ese componente de persistencia que está en el dispositivo. Ese componente de persistencia, una vez activo, no se puede desactivar. Y cuando ese componente está activo, pues básicamente Absolute no se puede borrar del dispositivo. Si el usuario cambia el disco duro, borra el sistema operativo, formatea el equipo y le reinstala el sistema operativo de nuevo, Absolute se va a volver a activar. Va a volver a activarse y las políticas que hubieran definidas en Absolute para ese dispositivo se van a volver a ejecutar y se van a volver a activar. ¿Sí? Con Absolute yo voy a poder proteger aplicaciones, voy a poder proteger eh, las reglas verificar las versiones del sistema operativo, las vulnerabilidades que tengo, todo eso lo va a poder hacer con Absolute. Y Absolute lo va a seguir haciendo, no importa si el usuario intenta, el atacante o el que tenga el control del dispositivo, intenta desactivarlo. Absolute no se puede desactivar en ningún dispositivo, va a permanecer ahí, incluso si le cambian el disco duro al dispositivo. Le cambian el disco duro al dispositivo, se lo robaron, le cambiaron el disco duro, Absolute se va a volver a activar en ese nuevo disco duro y va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Absolute es una solución que está patentada en 220 países en el mundo, es única, nadie más tiene esa tecnología, está embebida hoy en día en más de 600 millones de dispositivos, hay 28 fabricantes que incluyen la tecnología de Absolute en sus dispositivos, especialmente en los dispositivos de tipo corporativo, y hay 16 millones de equipos que hoy en día están reportando la consola, que hoy en día están activos, siendo controlados a través de Absolute. ¿Sí? Absolute está en la nube, o sea, el usuario no tiene que tener infraestructura centralizada para controlar sus dispositivos. La consola está en la nube. Lo único que hay que hacer es activar ese componente que viene dentro del firmware del dispositivo y a partir de ese momento ese dispositivo empieza a ser controlable desde Absolute, empieza a ser visible en la consola de Absolute y desde ahí todo se va a poder controlar. Todo este tipo de cosas que definimos ahora que se necesitan hacer, las vamos a poder hacer con Absolute. ¿Sí? Vamos a poder controlar todo lo que dijimos. ¿Cómo? Con dos soluciones que tenemos. Primero, Secure Endpoint, que es una solución que se enfoca en la protección del endpoint principalmente. Y luego, Secure Access. Secure Access es una solución Zero Trust Network Access que se enfoca en la protección del acceso remoto. ¿Sí? Es decir, va a ser una solución, como dice su nombre, ZTNA. Una ZTNA, para los que no saben, es la siguiente generación o la siguiente etapa de lo que llamábamos una VPN. Las VPNs hoy en día pues, son herramientas demasiado vulnerables. Se han reemplazado en el mercado por esta tecnología ZTNA que protege, tiene muchas mayores capacidades de protección. Nosotros tenemos esta solución ZTNA con unas excelentes capacidades de protección y adicionalmente protegida como se quieren por la persistencia, es decir, una solución que es imborrable en un dispositivo. Un dispositivo, el atacante se lleva a esa máquina y le cambia el disco duro, se va a volver a activar tanto Secure Endpoint como Secure Access, si están instalados obviamente en ese dispositivo.
Y obviamente todo esto complementado por el equipo nuestro de servicios profesionales que les puede ayudar en todos estos temas de gestión de los dispositivos. Bueno, vamos a pasar, creo que me extendí un poco acá, no voy a entrar en detalle de lo que hace la solución, sino más bien en el tema de ransomware. En el tema de ransomware que eh, aquí lo que podemos hacer es todo el tema, además de las herramientas que ya vimos, les podemos ayudar con la parte estratégica del ransomware, de cómo abordar ese tema en sus organizaciones. ¿Sí? Para eso tenemos un servicio que se llama Absolute Ransomware Preparedness o preparación para un ataque de ransomware. Y básicamente es un servicio de consultoría en el cual los acompañamos a ustedes en una serie, en un proceso que tiene 4 etapas. La primera etapa es una etapa de entrenamiento en la cual les explicamos en qué consiste todo el tema de ransomware, ¿sí? Es una metodología absolutamente controlada y definida, comprobada, y en esa etapa se hace una evaluación de lo que hay en la organización junto con ustedes. Entendemos cuál es realmente la superficie de ataque que hay, hacemos una guía para los equipos de TI, hacemos unas recomendaciones específicas para implementar para temas como phishing, como credenciales, como las vulnerabilidades que están expuestas, todo este tipo de temas, y al final entregamos un reporte con todos los hallazgos y las acciones de mejora por dominio. ¿Sí? Empezamos con un entrenamiento, como les decíamos, donde se explica en detalle cómo es el tema del ransomware, cómo funciona. Luego pasamos a una serie de workshops en los cuales revisamos uno por uno los elementos de la organización y de la infraestructura para garantizar que para entender bien la superficie de ataque, hacemos las recomendaciones de protección de datos, de seguridad en la red, de control de acceso, de seguridad en el endpoint, de seguridad en la nube, del monitoreo que hay que hacer, ¿sí? Todo esto, cuáles son las respuestas que debemos tener y al final entregamos un reporte, ¿sí? Un reporte que es un scorecard, básicamente, que tiene este tipo de numeritos donde se va a explicar por cada dominio que tenemos. Esto tiene una serie de dominios que se definen sobre los temas de una organización típica. Esos dominios se definen, que son los dominios que estaban acá en estas etapas, acá en cada uno de estos workshops, ¿sí? Esos dominios se organizan, se definen y se califican de acuerdo a unos cuestionarios. Se llega a este nivel y los que están en amarillo o en rojo, para cada uno de ellos se emiten una serie de recomendaciones que la organización debe implementar. Esas recomendaciones puede que sean con Absolute, o sea, con las herramientas de Absolute, o puede que no. Eso depende pues de cada organización. No necesariamente la conclusión de esto es siempre va a ser, tiene que implementar Absolute, no necesariamente. Eso depende pues del tipo de organización, de las situaciones en las que esté. Si la empresa tiene una solución ya ZTNA implementada, seguramente lo que va a salir son recomendaciones para configuración de esa solución ZTNA. Y pues eso nos va a ayudar a simplemente a entender muchísimo mejor, a definir cuál es qué debo hacer para una respuesta efectiva al ransomware, ¿sí? Como no limitarme a lo que expliqué acá. Lo que expliqué acá era un tema muy superficial, sino ya entrar en muchísimo detalle específico para la organización, qué es lo que se debe hacer en esa organización para lograr una respuesta efectiva al ransomware, ¿vale? Bueno, hasta ahí básicamente lo que les quería contar hoy. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, David. Sí, tenemos 5 minuticos ahí, vamos a responder algunas preguntas que tenemos por aquí. Nos pregunta por aquí un tocayo, ¿cómo complementa un EDR como CrowdStrike en la prevención o respuesta ante el ransomware? Bueno, el EDR CrowdStrike pues es una herramienta obviamente de respuesta a un ataque efectivo. Sin embargo, es una herramienta que puede ser detenida, es una herramienta que puede dañarse, puede ser desinstalada, ¿sí? Por un atacante, generalmente no por el usuario, pero por un atacante eventualmente puede tener las herramientas para detener un CrowdStrike a través de alguna vulnerabilidad que tenga CrowdStrike, ¿sí? O puede interrumpir las actualizaciones de ese CrowdStrike. ¿Qué hace Absolute Secure Endpoint? Absolute Secure Endpoint está en capacidad de mantener esa aplicación siempre activa, CrowdStrike específicamente, de mantenerla activa, de recuperarla si alguien la desinstala, de reinstalarla, de reparar procesos que estén fallando. O sea, por ejemplo, está fallando la gente que descarga las actualizaciones, Absolute puede repararlo y garantizar que siempre esté activo. Entonces, de esa manera, Absolute va a proteger a CrowdStrike. O sea, CrowdStrike va a seguir haciendo su labor, pero Absolute se va a encargar de que CrowdStrike siempre esté activo.
Perfecto. ¿Y esto va igual, exactamente lo mismo para un antivirus o para un MDM? Es exactamente para cualquier tipo de agente de seguridad que esté en el dispositivo, Absolute está en capacidad de protegerlo y garantizar que ese agente va a seguir operando y va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, no importa si alguien intenta desactivarlo. Buenísimo. Nos pregunta por acá, ¿cómo se ejecuta el aislamiento, congelamiento de dispositivos infectados con Bueno, Absolute? O sea, no infectados con Absolute, me imagino que infectados con... sí, bueno, existen varias posibilidades. Lo primero es que a través de, si lo hacemos a través de Secure Access puede detectar que un dispositivo tiene un comportamiento anormal y lo va a poner en cuarentena. Lo va a poner en cuarentena es que ese dispositivo ya no se va a poder conectar a la red. Ese equipo queda con su red cerrada y hay que ir allá a hacer algo con el dispositivo. Esa es la posibilidad, digamos, de aislar la conexión. Pero tenemos la otra posibilidad por Secure Endpoint. Por Secure Endpoint, ese equipo se puede bloquear, ¿sí? Completamente, es decir, dejarlo completamente inutilizado. Y cuando hablo de bloqueo, se bloquea absolutamente todo. Se bloquean los puertos de conexión a ese computador. El atacante que lo está atacando, que está intentando tener control de ese dispositivo, no va a poder tener más acceso a ese dispositivo. Los puertos USB se cierran por completo y el teclado, o sea, el teclado externo, o sea, todo lo externo, los Bluetooth, digamos, se va a cerrar. El equipo queda completamente inutilizado, solamente se va a dar un aviso en la pantalla. Yo no puedo entrar a esa máquina ni con clave de dominio, ni con clave de administrador local de la máquina. De ninguna manera puedo entrar a esa máquina. Solamente se puede desbloquear desde la consola de Absolute, que ya lo desbloquearíamos cuando esté en una situación controlada ese dispositivo, pues ya es obviamente decisión del administrador. Pero ese bloqueo me garantiza que nadie pueda hacer uso del dispositivo, inclusive aún en el caso de que se lo roban. Si se lo roban ese computador y yo mando a bloquear ese dispositivo queda completamente inutilizado, el ladrón no va a poder hacer nada con él. Lo único que podría eventualmente hacer es venderlo por partes, pero nada más. Ok. Nos preguntan por acá que si esas políticas que mencionas se pueden hacer de forma automatizada. Sí, esas políticas se pueden activar en Absolute Secure Endpoint. Existe la posibilidad de crear reglas para automatizar esos bloqueos, automatizar mensajes, automatizar ese tipo de cosas ante situaciones de riesgo que se puedan detectar. Por ejemplo, si yo detecto que alguien le cambia la dirección IP a mi equipo, o sea, mis equipos siempre deben funcionar en un rango de direcciones de red que yo asigno desde mi DNS, que es mío y de nadie más. Si mi equipo está en un rango de dirección diferente, es probable que alguien lo esté usando para otros propósitos, ¿sí? Se está conectando a otra VPN o alguna cosa de ese estilo. Yo puedo, ante esa situación, detectarla y hacer un bloqueo sobre el equipo o mandarle un mensaje o hacer cualquier tipo de cosas de ese estilo. Incluso puedo ejecutar un script que bloquee, por ejemplo, puertos seriales, en fin, dependiendo pues ya de lo que decida hacer. Pero eso puedo limitarlo automáticamente. Perfecto. Tenemos una última por aquí. Juan Carlos nos pregunta que si Absolute ofrece algún reporte que evalúe lo que mencionabas de la preparación frente al ransomware. Sí, como lo mencioné al final, es un servicio de consultoría que Absolute ofrece. Absolute puede asignar sus consultores para que revisen la situación específica del cliente. Obviamente hay que conocer la infraestructura. Se firma, por supuesto, un NDA para poder, un Non-Disclosure Agreement, para poder tener acceso a la información. Ese lo que nos va a permitir no es ver la información del cliente, sino saber cómo está, dónde está distribuida, cuáles son los accesos y de esa manera entender muy bien cuál es la superficie de ataque potencial que tiene el cliente y con base en eso generar las recomendaciones. Es un servicio de consultoría, por supuesto, que Absolute puede ofrecer. Buenísimo, 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 buenísimo. Bueno, ya haciéndole honor al tiempo, entonces con esto vamos cerrando. Sin más, Juan Carlos, de verdad que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si puedes colocar por allí en pantalla, creo que tenemos la invitación para el próximo evento, que entiendo es la semana que viene. Sí, la semana que viene, el 22. Entonces, bueno, les dejo por acá para que por favor se vayan inscribiendo. Igualmente les va llegando la invitación a sus correos, pero esto va a estar buenísimo porque aquí vamos a hablar un poco de unas nuevas funcionalidades que Juan Carlos sobre mencionó apenas en este evento, pero que hace mucho sentido y es la funcionalidad de Security for Automation. Son unas nuevas funcionalidades de Absolute que está incluyendo en su licenciamiento de Resilience y que les va a encantar. Así que por favor, inscríbanse de una vez,
Ahí esperamos verlos. Igualmente, como siempre les digo, esto es un tema bastante amplio, bastante profundo, pero si necesitan ahondar en esto, por favor escríbanos a nuestros correos, ahí tienen nuestros contactos o al correo de donde les llega la invitación y con gusto agendamos una sesión personalizada. Así que muchísimas gracias a todos y Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la atención y espero pues verlos pronto en una prueba de concepto o en una demo más detallada de nuestras soluciones. Estén muy bien, hasta luego. Un abrazo a todos, hasta luego.